pero ¿qué está sucediendo con el sistema de salud actual, antes y después del fenómeno de la pandemia? Bien, en lo que hace referencia al sistema de salud, no sé si Lolo te habrá comentado, cuando comenzó esto de la pandemia, fui convocado por el Ministerio de Salud, soy asesor en la Escuela de Enfermería sobre lo que es catástrofes y desastres, y fui invitado para ayudar a lo que fue la formación del COE, de la Central de Operaciones de Emergencia. Desde allí tratamos de organizar muchas situaciones para tratar de encarrilar el manejo y bueno, nos encontramos con una gran traba. Una gran traba, digamos, un problema, una cuestión de celos institucionales que al final tuve que terminar apartándome del COE para empezar a vivir de afuera, ya que teníamos muchísimos problemas. Se nos citó como voluntarios, no nos entregaban los equipos de protección al principio, cuando fue lo que pasó con la corrida bancaria ese viernes. El día sábado fuimos invitados, nos pidieron que fuéramos a colaborar porque no tenían gente para hacer los controles en los bancos. Recordemos que en esa oportunidad se trabajó, los bancos trabajaron el viernes, sábado, domingo y el lunes. Estuvimos colaborando con ellos, con la gente del COE, y bueno, determinamos de que había algunos problemas en los cuales no podíamos tomar participación, lo que era la política provincial y la política nacional, había muchos desencuentros, así que bueno, decidimos hacernos un lado y esperar, bueno, que los expertos que quedaban aquí en Córdoba pudieran manejar la situación que luego se vivenció y se vio de que, bueno, no fue el manejo que hubiéramos esperado que ocurriera, ¿no? Por falta de experiencia, por confiar, no sé en qué, pero bueno, no se dio como se tendría que haber dado en un comienzo. Y, y ahí vamos a empezar a indagar un poco, vamos a tratar de exprimir al máximo sus conocimientos del día de hoy, pero todos recordamos que cuando empezó la situación esta de la pandemia, en efecto, hubo un desconcierto porque es una situación bastante novedosa para la población. Pensemos en la población de pie, no es algo común encontrarse de repente con un fenómeno a nivel global que los obligaba a quedarse en sus hogares sin poder salir. ¿Por qué se generó, o por qué ve usted que en la política de repente fue tan difícil manejar una cuestión sanitaria? ¿Por qué se generaron estos conflictos entre las instituciones? ¿Por qué hubo desencuentro entre las provincias y las naciones? ¿Es un problema propio de las catástrofes o tiene que ver más con el contenido político e ideológico de los partidos de turno? Por lo general, cuando ocurre este tipo de situaciones de catástrofe, uno de los factores comunes de la catástrofe es de que por más que uno trabaje y haga hipótesis, cuando uno trabaja pensando que esto puede ocurrir, empieza a trabajar haciendo hipótesis de si ocurre esto, vamos a hacer esto y aquello. Hace un cronograma de actividades, un protocolo de trabajo para todo este tipo de actividades. Pero ¿qué pasa? Nos sorprende la catástrofe, nos sorprende la emergencia y los protocolos que teníamos marcados como que iban a ser utilizados, nos damos cuenta que no funcionan, nos damos cuenta de que la mentalidad de la gente era imposible controlarla, era imposible decirle a alguien que no saliera, se empezó a mezclar en el común de la gente, muy en las bases del pueblo, la idea de que era sabotaje para el gobierno, que es algo que se escuchaba todo el tiempo, esto es algo que le hacen al gobierno nacional para voltearlo, empezó a manejarse un montón de hipótesis o de teorías de conspiración y esto hizo que la salud perdiera la fuerza del control de poder manejar a la gente, de controlar a la gente. Se le fue poco a poco, se le fue de las manos porque no hubo un programa cierto. Recuerden que cuando empezó había una serie de desconciertos. Primero te decían de que debías salir con el barbijo. Después salía la Organización Mundial de la Salud diciendo que no hacía falta el barbijo. Después aparecía la Organización Mundial de la Salud los 3 días diciendo, sí, usen el barbijo. Y la gente decía, pero ¿qué ocurre? Grandes instituciones de la salud como la OMS perdió mucho prestigio y mucha credibilidad. Yo creo que esta pandemia, uno de los grandes caídos que hubo en esta pandemia fue la credibilidad de la Organización Mundial de la Salud, porque la gente dejó de creer por la forma en que se iban dando cambiante las indicaciones. Hoy no lo usen, no te contagia estando de frente, al otro día te decían sí se contagia, use barbijo, use gafas, después salió otro y decía no use, y eso hizo que la gente se cansara, la gente terminó cansándose y bueno, pasó lo que pasó, descreimiento, la gente empezó a seguir poco las indicaciones que se le daba,
se empezó a vincular la salud con la política y ahí, bueno, siempre yo digo que cada vez que se le agrega la palabra política a algo se echa a perder. Yo siempre pongo el ejemplo, no existe palabra más dulce que la de madre, y si le agrego política se transforma en suegra, así que con eso más o menos nos da la idea de cómo la palabra política nos echa a perder todo, ¿no? Buena analogía, buena analogía. Señor, con el debido respeto y yendo ya a una cuestión que es propio de nuestro canal y del trabajo que realizamos, que tiene un condimento eminentemente político y eminentemente cultural, en cuanto todos sabemos el concepto de cultura que aquí manejamos, aquí es donde nos vemos obligados a preguntarle la siguiente perspectiva. En su formación profesional, usted que ha tenido a su cargo controles de riesgo, y usted que tiene a su cargo alumnos, y usted que ha intervenido en situaciones en efecto de catástrofe, que está especializado en esto, si tuvieras que decirnos qué ha hecho hasta ahora bien el COE y qué ha hecho mal en su mirada profesional, ¿qué hubiese modificado usted y qué cree que tendría que hacer el COE de aquí en adelante? En este sentido, el análisis totalmente libre de su parte. Por allí yo entiendo que hacer bien ha hecho muchas cosas bien. Aunar un montón de instituciones en un principio, convocar el voluntariado para que trabaje, al principio comenzar con el apoyo del voluntariado, más allá que después, bueno, al crecer esto en magnitud se perdió un poco el foco de lo que era el trabajo del voluntariado y ya empezó a ocupar otros roles. Pero una de las cosas que vimos mal, no mal, por lo menos nuestra experiencia, por allí esto es algo que ellos tenían pensado hacer. Cuando comienza esta pandemia se pone un polo sanitario, es decir, los hospitales que estaban en el polo sanitario, Rawson, San Roque, el de Niños, Santa Trinidad, iban a ser los hospitales de derivación para este tipo de casos, de enfermedades. Y nos encontramos con que empezaron, cuando surgió lo del geriátrico en Villa Allende, surgió el geriátrico en Villa Allende, una de las cosas que se sugerían, después, lógico, ellos habrán tenido sus razones, pero uno se quedó con ese sabor a que se hizo mal esto. Nosotros hubiéramos sugerido el hecho de que se montara un hospital de campaña allí en el lugar, que los abuelos fueran atendidos allí en el lugar, el personal trabajara allí en el lugar, y sin embargo lo que se hizo fue sacar los pacientes de allí, desparramarlos en distintas clínicas y hospitales de Córdoba, y allí, si mal no recuerdan todos, empezaron a surgir brotes en el Italiano, en Clínica Sucre, un montón de lados. Yo creo que eso hubiera sido fácilmente evitable si se hubiera mantenido más concepto de lo que es el trabajo en emergencia. Un lugar donde hay más de 50 pacientes, montar un hospital de campaña y mantenerlos circundados a ese espacio, a ese ámbito, a estas personas y evitar un montón de contagios que se realizaron. Pero como siempre digo, ellos son los que saben y bueno, calculo que deben tener algún objetivo por lo que se hizo esto. Yo realmente lo desconozco, desde mi punto de vista lo desconozco. Desde mi ignorancia desconozco y no puedo entender por qué se trabajó de esa forma. Bien. Respecto a la segunda parte de la pregunta, para insistir un poco en este aspecto, pero ya mirada nacional, porque recordemos que tenemos un público que al menos en YouTube tiene como llegada a nivel de otras provincias, el gobierno nacional, a nosotros los que somos ciudadanos de pie, totalmente ajenos a este mundo de las catástrofes, totalmente ajenos, notamos que de repente el gobierno nacional, de un día para el otro, sin previo aviso, básicamente confiscó a las personas a un encierro obligatorio, un encierro que se fue prorrogando. Y de repente surgían partes de prensa que era, volvemos a fase 1, volvemos a fase 2, durante cerca de ya de 150 días, digamos, casi la mitad del año nos las hemos pasado encerrados, digamos. ¿Cómo analiza usted este manejo del gobierno nacional en torno a la pandemia? ¿Cree que la manejó bien? ¿Cree que no la supo manejar? ¿Que fue totalmente improvisado? No, totalmente improvisado, totalmente improvisado. Este gobierno desde un principio dijo que no tenía planes para nada y que iba a ir trabajando de acuerdo a las cosas surgieran. En lo económico, lo demostró con la pandemia, permanentemente fue improvisando y fue, nosotros no llamamos a improvisar, nosotros llamamos a adecuar recursos, pero entendemos que en el gobierno nacional lo que hizo fue improvisar, porque tenía recursos, tiene un comité de científicos de muy alta escuela en el cual podría haber recurrido, cosa que no lo ha hecho. Escuchaba una doctora Rosana hace poco, una viróloga especialista, en la cual decía, nos estamos queriendo comunicar con el gobierno nacional para plantearle nuestras dudas sobre el tema de vacuna y no somos escuchados. Entonces hay mucho manejo político. Utilizó la pandemia para liberar detenidos, utilizó la pandemia para
bajar lo que es, no sé si está bien la palabra, de la clase media, terminar de destruir a la clase media. Los pequeños negocios están cerrando, grandes negocios están cerrando. Creo que ayer escuchaba el Hotel Dorá, si mal no recuerdo, estaba cerrando. Digamos, lugares que son hitos para la sociedad van cerrando porque me parece que se ha hecho un mal manejo, un mal manejo. Consideramos que por las recomendaciones y lo que uno escucha de los especialistas, se debería haber manejado de otra forma, se debería haber manejado de esta forma. Un problema no se soluciona escondiendo la cabeza debajo de la tierra. Y yo creo que lo que han pretendido es que escondamos la cabeza debajo de la tierra, y ya sabemos lo que ocurre cuando uno deja la cabeza abajo y el resto del cuerpo hacia arriba. Y yo creo que en esto el gobierno nacional se ha abusado de esta situación, y me parece que, bueno, podría haberle dado otro manejo que no ha sido el correcto, no ha sido el correcto. Está recurriendo a fuentes que no son las mejores, no son las mejores, y allí me parece que le ha errado, y muy feo, muy feo. Bien, acá en este punto vamos a empezar quizás a tocar algunas cuestiones más técnicas y perdón la ignorancia, insisto, nosotros no conocemos mucho de los manejos de catástrofes. Mi humilde experiencia ha sido simplemente como bombero voluntario en Río Ceballos, especialmente cuando tuvo que se justamente inundó lamentablemente toda la ciudad y fue 2 semanas de mucho trabajo, pero uno simplemente ahí colaborando y seguía las órdenes que venían de arriba. Digo esto porque mucha gente por ahí se pregunta es cómo hubiese sido la mejor forma de manejar este conflicto, porque es real que surge una enfermedad, pero ¿qué era mejor? Fomentar lo que algunos profesionales llamaban inmunidad de rebaño, aislar las zonas, si había una zona donde no había ningún brote, dejar que siguiese la economía funcionando libremente, al menos en términos internos, porque acá el aislamiento fue obligatorio, hubiese o no hubiese contagiados, desde pueblitos que estaban en el sur del país, que estaban aislados del mundo, estaban igual de encerrados que en el Gran Buenos Aires, digamos. ¿Qué análisis hace usted ante esto y cómo cree que se podría haber manejado la situación? A la vista de los sucesos, yo creo que es más que claro. Llevamos más tiempo encerrados que en la misma ciudad de Wuhan, y todavía seguimos encerrados sin ver la luz al final del camino y sin que el problema tenga una solución. Me causaba gracia, el otro día leí y decía, para el gobierno nacional la semana que viene se va a presentar el pico. No importa la fecha en que usted lea este mensaje, va a ser la semana que viene. O sea, permanentemente nos han ido metiendo el miedo para generar en la gente el encierro, el aislamiento social. Yo creo que lo que se ha buscado por allí, lo que se busca, a mi humilde punto de vista, es la separación y la destrucción del núcleo familiar. Y te doy un ejemplo, Horacio. El otro día escuchaba a una pareja que le decía a un inspector, le decía que tenía que ir sentado en el asiento de atrás, y le decía a la mujer, pero es mi marido, duermo con él, todo lo que hace una pareja lo hago con él. No, pero señor, usted tiene que asiento atrás. ¿Por qué? Porque no es la imagen social que queremos dar. Y cuando uno se fija en esa palabra, no es la imagen social ver a una pareja junta, no es la imagen social ver a una familia unida. Es triste, es duro, porque uno dice, ¿cuál es la imagen que ellos pretenden? Después de eso salimos y vemos lo que ocurre en el resto del país. A vos te encierran y te detienen. Veía ayer al canoísta, al remero, perseguido por un helicóptero porque dejar de remar. Y yo digo, ¿qué riesgo de contagio tiene estando en medio del río? Estando en medio del río. Y sin embargo vemos las reuniones políticas llenas de gente, vemos las manifestaciones que ellos organizan sin ningún inconveniente. Cuando fue lo de la toma de Mercado Libre, creo que fue donde todos los gremialistas fueron, el gobierno no dijo absolutamente nada, todo estaba bien. Ayer la gente se manifiesta reclamando derechos y dicen, son anti-cuarentenas, cuando la gente estaba con barbijos, mantenía la distancia. Entonces yo creo que la imagen, lo que se está queriendo hacer es terminar de romper el núcleo familiar que existe. Eso es lo que yo creo, yo pienso que es lo que está apuntando lamentablemente este gobierno nacional, a destruir el núcleo familiar. Y eso es grave, eso es grave. Cuando tú me dices cómo nos debemos preparar para un desastre, el desastre consta de 3 fases, un antes, un durante y un después. En el antes hay que preparar los recursos, hay que capacitar, hay que equipar a las instituciones que van a trabajar en el durante para que tengan no solo el recurso material, sino la capacidad técnica para poder responder. Cuando llega el durante, dar la respuesta temprana, tener la preparación, los equipos determinados en la zona de trabajo. Y en el después es todo lo que es la reestructuración, la reconstrucción para volver inmediatamente a la primera parte de la fase que sería el antes.
Y acá nunca nos preparamos para nada. Acá vivimos insistiendo en que se den cursos en los colegios para prepararnos para catástrofes, que se realicen simulacros. No sé si recordarás, Horacio, nosotros hicimos un simulacro que en el momento nos criticaron, en diciembre, hicimos un simulacro de un paciente que llegaba de un vuelo internacional con ébola, y fue para diciembre lo hicimos, el primer simulacro de ESPI, lo tengo en mi canal de YouTube, y la gente decía, ¿para qué hacen esto? ¿Que es un gasto? ¿Que es algo que no tiene sentido? Oh caramba, que no tenía sentido. 2 meses después surge esta pandemia y terminó demostrando de que realmente había un sentido en lo que estábamos haciendo. Y la gente se resiste a eso, se resiste a prepararse, se resiste a capacitarse. El argentino piensa de que si algo nos va a ocurrir, le va a ocurrir al otro, no me va a ocurrir a mí. Y nos olvidamos que para el otro, los otros somos nosotros. Y nos tenemos que preparar. Muchas veces tenemos que estar picando al gobierno para que el gobierno se auto-obligue en preparar la gente, en preparar los recursos. Nosotros desde hace ya 4 años aproximadamente estamos trabajando en conjunto con el que es el grupo RI Topos Internacional, Rescate Internacional de Topos en México. Ellos vinieron hace 4 años a un congreso que se hizo aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, nos vieron trabajar y dijeron, quiero que ustedes sean célula en América Latina, en esta parte de América de Topos. Y empezamos a trabajar con ellos y ellos veían la preparación que nosotros teníamos. Pero lamentablemente queda ahí, queda en la intención. Nosotros proponemos proyectos, presentamos planes y todo queda ahí, todo va dormido ahí. Cuando surgen estos inconvenientes, como han surgido ahora, dicen, acá los tenemos estos chicos que saben, pero ¿y el resto de la gente? El resto de la sociedad no está preparada y ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Coincido hasta el punto. Es muy interesante un aspecto de todo lo que se ha hecho muy bien hasta ahora en cuanto a la imagen familiar, digamos. O sea, porque a veces cuando nosotros lo decimos esto en la radio, pareciera que queremos bajar en un determinado sentido, pero somos bastante concisos en nuestro mensaje. Hay gente que le gustará, hay gente que no, y está bien que así sea, es parte de la libertad de expresión cada uno. Pero ayer cuando hicimos este análisis decíamos lo siguiente, incluso esto surge ya en una conversación previa. Si uno se fija cómo ha funcionado la cuarentena, no solamente en Argentina, sino en el mundo, en términos muy generales, porque sabemos que ha habido países bastante excepcionales, pero es como la profundización de la posmodernidad. Las personas trabajan a través de la tecnología, las personas se han visto totalmente atomizadas. Es un fenómeno propio de la posmodernidad, la atomización del individuo. El individuo que corta lazos ya con su patria, que corta lazos con su familia, con su fe, con sus credos, con sus tradiciones, con su cultura. Hoy por hoy habla el mismo idioma, se viste de la misma forma y consume los mismos productos, alguien de Inglaterra como en Sudáfrica, como en Japón, como en Argentina. A esto sumémosle el fenómeno justamente de esta atomización forzada, en la cual las personas se comunican a través de un aparato, mantienen relaciones a través de un aparato, forman familia, entre comillas, formar familia a través de un aparato, e incluso la tecnología avanzó hasta el punto donde los niños ya ni siquiera son productos, ni siquiera hablemos de lo que sería un amor fecundo dentro del matrimonio, ni siquiera es por instinto natural de dos personas que mantuvieron relaciones anoche. Hoy por ahí los niños son fabricados, literalmente, y sobre esto le dedico un capítulo en mi libro sobre la fecundación in vitro, digamos. O sea, lo que parecía una ficción en un mundo feliz de Huxley es más real de lo que pensamos. Entonces yo quería poner entre paréntesis, pero resaltar ese análisis que hace muy bien el profesional que nos visita hoy día. Volviendo al tema del desastre, y nosotros sabemos que usted está vinculado al área de la salud, que es su especialidad, hemos visto con mucha preocupación, y esto es un llamado recurrente que tenemos en la radio, de que el gobierno nacional, que es lo que quizás más nos interesa a nosotros, porque es quien dirige el destino de los 44 millones de argentinos, todas las mañanas realiza un parte médico, entre comillas, respecto a la cantidad de fallecidos que hay a causa del COVID-19. A veces en tornos payasescos, a los cuales ya le dedicamos un video, a veces con Luca Grimson, que es un joven sin talento alguno, propio de la edad, que no, obviamente que por la edad no terminó ningún estudio, pero ya está cobrando 180.000 pesos al mes, y se habla siempre de los fallecidos, a veces con más sorna, a veces haciendo política juvenil, pero nunca se habla de las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades que genera la depresión, las enfermedades que genera el encierro, las fracturas familiares que hay porque no pueden contenerse, estar todo el día trabajando, encerrados literalmente como en una cárcel.
Si uno escucha a quienes conocen las cárceles de adentro, uno de los principales conflictos que tienen los reclusos es que el encierro y estar todo el día conviviendo con las mismas caras es la principal cuota de conflicto interno que hay en las prisiones. Ujú. De ahí que se Sí. justamente se implementan las salidas y todo. Y la sociedad civil que le hace pensar que somos seres humanos tan distintos los unos de los otros. ¿Qué opina usted al respecto? Bien, en lo que refieres al muy buen punto cuando me referiste a lo de las enfermedades o patologías de base. Hoy en día tenemos un gran problema en salud, que es la cantidad de recaídas por enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, que no son controladas a tiempo por el miedo que han generado en la gente de asistir a un centro médico. Y a esto yo me refería cuando hablaba de polos sanitarios, de que todas las personas que pudieran presentar signos o síntomas fueran derivadas a un lugar fuera del ámbito común que va la gente. Hoy en día, por ejemplo, me consultaban por mensajes, amigos de la red, me preguntaban sobre una patología, un problema ginecológico de una niña. Y me dice, el padre me dice, tengo miedo de llevarla por los riesgos que corre. Y le digo, no, no tenés que tener miedo, tenés que tener todos los cuidados y no podés dejar, no podemos dejar de consultar por las otras enfermedades. Hoy en día tenemos infarto, el ACV sigue, seguimos con problemas cardiovasculares, tenemos problemas de diabetes cada vez mayor, ¿por qué? Porque la gente no se está realizando los controles en tiempo y forma. Y esto es lo que genera el miedo de decir, hoy en Argentina hubo 1000 muertos, y no dice cuántos muertos hubo. Por ejemplo, el año pasado murió mucha más gente de la que está muriendo ahora. No le quiero quitar la seriedad que tiene el COVID, pero el año pasado murió mucho más gente a causa de neumonía que la que está muriendo ahora por el COVID. Sin embargo, de eso nadie habla. Entonces, acá hay algo, números que tratan de confundir a la gente. Hablamos de muertos por COVID, pero no decimos que el año pasado, que hoy hubo 6.000 muertos, el año pasado hubo 12.000 muertos por enfermedades de origen respiratorio. Hoy en día, ¿qué ocurre? Como es una enfermedad respiratoria y todo el mundo está usando barbijos, se está cubriendo, uno supone que si hay alguna enfermedad respiratoria que surge, a pesar de los cuidados que tenemos, y sin lugar a dudas es COVID. Se le dice COVID porque si cuidándote te lo agarraste, se lo caratula como COVID. Eh, y esto genera un gran problema, genera un gran miedo con la gente, genera miedo de la gente. En lo que dices de separación de la familia, te voy a contar una anécdota que viví hace poco tiempo con mi suegra. A las 4:30 de la mañana se despertó, yo vivo con mi suegra, 94 años, a las 4:30 de la mañana la tenía golpeando la puerta de mi habitación porque había estado soñando con mi nieto que estaba en la cama y se despertó y al no estar se vino asustada a buscarlo a la cama nuestra. Uno se puede imaginar lo que significa para un abuelo de 90 años no poder ver a sus nietos, a sus bisnietos. Es muy duro, es muy duro. El otro día un compañero me decía, yo le había contado esta anécdota, y me decía mi compañero, fuimos a ver un paciente, una abuela de 89 años, estaba con una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada. Y el hijo que estaba al lado mío me dice, ¿qué hago? ¿Le traigo los nietos para que los vea? Y mi compañero le dice, sí, tráelo. No sabemos si la abuela va a salir de esto. Entonces tráelo, que los vean, que no se pierda ese vínculo. Es muy duro lo que está pasando. Lo que tú dices, en la cárcel capaz que tengan más chance, porque reciben visitas. Es más, hasta tienen visitas sanitarias y les pagan un sueldo. Nosotros estamos encerrados, sin sueldos y sin hablar de las visitas sanitarias. Porque si te agarran haciendo una visita sanitaria, terminas preso. A eso es lo que ha llegado a este gobierno. Fíjate vos qué ironía. Coincido, de hecho, qué bueno que usted toque ese punto porque por ahí me dicen, "No, Horacio, por ahí como que es un poco chocante el pedido de ayuda que hacemos, pero digo, a ver gente, nosotros hemos perdido muchos socios a causa de esta circunstancia y los que realmente trabajamos en comunicación saben que es buenísimo contar con la ayuda y la difusión, pero los alquileres de la web, los alquileres de la radio, las horas de edición, las horas de trabajo, los libros que tenemos que comprar porque tenemos un proceso de formación previo, las organizaciones de cursos no se pagan con, bueno, me apoyó un amigo por Facebook y con eso te pago el alquiler. Digo, pues, ¿No? porque es bueno tomar conciencia de eso. Económicamente también ha generado su crisis, y una crisis que en parte vincula a los sanitarios, porque los ataques de depresión que hay por esta causa son reales. O sea, yo Sí, trabajo en la calle y veo todos los días gente deprimida, pero con depresión por esta causa y una situación de angustia donde la salud mental pareciera que no existe por el gobierno nacional. Ahora debe ser una pregunta que quizás sea un poco, entre comillas, podríamos decir, incómoda, y si no la quiere responder lo vamos a entender porque sabemos que usted es un profesional y no lo queremos comprometer.
Pero muchas veces se dice, o nos llega información, la cual no lo puedo hacer pública en este preciso medio, de que gente que en principio habría fallecido por circunstancias varias, se le hace figurar como fallecimiento por COVID para aumentar este temor que genera el gobierno en la población y mantenerlos de cierta manera controlados o respetuosos de los protocolos que quiere implementar. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de verdad? ¿Puede ser? ¿No puede ser? ¿Desconoce? Hay mucho de mito, hay mucho de mito. No creo que se llegue a este punto, no creo que se llegue a este punto, por una cuestión de credibilidad interna, por una, digamos, cada vez que uno tiene que extender un certificado de defunción, cada vez que un profesional médico extiende un certificado de defunción, es mucha la responsabilidad al momento de que pone la causa del deceso. Es mucha la presión y la responsabilidad que cae en un profesional cuando debe poner en el certificado de defunción la causa de deceso de la persona. Ha habido muchos mitos, es más, estuvo circulando hace tiempo atrás un audio de supuestamente un profesional médico del Hospital Nacional de Clínicas habría pasado, y doy fe de que ese audio lo terminamos escuchando y ese mismo audio lo habían pasado, como que había pasado en Buenos Aires, como que había pasado en Salta y que estaba pasando en Tucumán. O sea, se despierta, siempre hay dobles intenciones en esto, siempre hay doble intención en esto. Yo quiero creer que no es así, quiero creer que no es así, quiero creer que no es así. Y por una cuestión de funcionalidad, si el gobierno quiere justificarse de que las cosas las está haciendo bien, no quiero creer de que se vaya a tirar más muertos de los que ya tiene. Al contrario, yo creo que va a tratar de disimular los números para decir las cosas las estamos haciendo bien. Me parece que sería al revés, me parece que debería ser al revés. Pero uno nunca sabe, uno nunca sabe. Buen argumento. A mí me han llegado versiones de todo tipo, por eso quise consultar con alguien que conoce de cerca, porque nos han llegado versiones que dicen yo conozco en forma directa que han suplantado, pero como siempre decimos nosotros que tenemos una línea conservadora, abiertamente nos definimos en parte del conservadurismo, sabemos que la prudencia es la directriz de las virtudes y en efecto analizando ese argumento es bastante lógico, es decir, ya de por sí un gobierno que ya tiene sus muertos encima, que no son solamente por el COVID, recordemos que este gobierno nacional, como decimos en chiste en la radio, te prometió la heladera llena de asados, pero te la llenó de fiambres. O sea, tenemos la cantidad de desaparecidos, Sí, caso de Facundo Castro, Luis Espinosa, y la gente llorando por George Floyd en plena cuarentena y se olvidan de Luis Espinosa, pareciera que los morochos argentinos no generan los ingresos que genera alguien afroamericano en Estados Unidos, digamos, al menos menos muy pintoresco penoso, por lo visto. muy Y penoso lo que ha pasado con estos chicos. el secretario Gutiérrez, o Ah, sea, sí. tiene su lista este gobierno, tiene su lista que no hay que tener, yo insisto mucho porque Por por ahí eso, es como que el argentino, no me hagas hablar mal de Cristina, así no tengo problema. Tiene que cerrar la puerta con doble llave, por favor. no, pero no somos muy afines al gobierno, miren, en este espacio no somos muy afines al gobierno. Volviendo al tema de la cuestión de la salud, y ya, digamos, enfocando más, ahora vamos a pasar un poquitito más a un plano más internacional, desde lo que usted conozca, desde lo que usted conozca. Se está planteando en este momento, y esto es para que los audiencias también lo entiendan, muchas veces hablamos de una suerte de nueva guerra fría. ¿Por qué decimos esto? Porque es como que el mundo, el globalismo, plantea un nuevo paradigma, un nuevo eje en el cual se bifurca las líneas más patrióticas, entiéndase Vox, Bolsonaro, Cast, Donald Trump, esas líneas que son más identitarias, locales, digamos, más el patriotismo contra el globalismo, el progresismo internacional, la ONU, la OMS, China. De hecho, lo que sucedió en la ONU, que se prorroga ciertas agendas de 2030, fue encabezada por los grupos de África, por Donald Trump y Bolsonaro. Entendiendo este contexto de esta suerte de guerra fría entre China, Estados Unidos, una nueva guerra fría, hay una carrera por la cuestión de la medicina y la vacuna, digamos. Esto ya se sabe, incluso ya Rusia ha empezado con las investigaciones y es muy curioso porque son todos grandes pioneros, pero al momento de tener que probarlas, todos dicen, bueno, busquemos a los militares o busquemos bomberos voluntarios, como que nadie se anima a probarla en sí mismo.
Yo te comento el tema de las vacunas. El tema de la vacuna, lo que uno busca es aislar el patógeno, aislar el virus, para una vez que éste está aislado, inyectarlo a un huésped, algún mamífero, algún simio, algo para que genere su cuerpo, genere las defensas y de esta forma poder extraer nuevamente el virus y de allí volver a inyectar al otro huésped y sacar ese virus atenuado que es lo que forma la vacuna. Bien. Con este virus nos ha pasado exactamente lo mismo que ha pasado con el HIV, con el SIDA. Es un virus que no puede ser aislado, es un retrovirus, no ha podido ser aislado. Entonces, ¿en qué se basa la vacuna que se ha realizado? La vacuna que se ha realizado es en base a un ácido ribonucleico artificial, sintético. Es algo sintético. ¿Qué contras tiene esto, este mecanismo sintético? Que al ingresar a nuestro organismo, justamente estaba leyendo algunos tratados de virología, de epidemiología, al ingresar a nuestro organismo, este ácido ribonucleico sintético puede llegar a alterar el genoma humano. Fíjate lo que estoy diciendo. Es más, al inventor ruso de la vacuna, al que ideó la vacuna rusa, le dijeron si él permitiría que se usara la vacuna con él, y él dijo, no, voy a esperar a 2 años para ver el resultado que da. Es decir, si en la persona que yo le administro la vacuna le genera algún cáncer, le genera alguna anormalidad en su gen. O sea, fijémonos lo que estamos hablando, alteración del genoma humano, que no es poco. No es poco. ¿Qué quiere decir? La persona puede quedar predispuesta para un cáncer, puede heredar enfermedades a posterior a su descendencia. Esto es algo muy crítico. Es la primera vez. Con el SIDA, hace más de 40 años que se viene buscando el antídoto. Hace más de 40 años que se viene trabajando con la vacuna. Y es la misma forma, el mismo tipo de virus que es el COVID-19. Y ahora el COVID-19 consigue una vacuna en forma sintética mucho más rápido. O sea, da para pensar mucho. Está apurando mucho China, sabemos que China está apretando a la Organización Mundial de la Salud para que esta vacuna salga por una cuestión comercial, porque sabemos que China después de esto va a tener una limitación comercial, ya que sabemos que las grandes epidemias, mucha tecnología, mucha tecnología, pero los desgraciados ni siquiera se toman la molestia en hervir 5 minutos más un murciélago. Entonces, esto nos está llevando a que se tomen medidas muy, muy desesperadas en preparar la vacuna. Me parece que es muy arriesgado y muy apresurado el tema de la vacuna. Se están arriesgando mucho. Mejor dicho, no se están arriesgando, nos están arriesgando a nosotros. Nos están arriesgando a nosotros. Porque recordemos que los voluntarios se los pidió a las Fuerzas Armadas. Tengo amigos de las Fuerzas Armadas que recibieron la orden de presentarse para probar la vacuna. Entonces, acá hay otro tema, Yo pienso que hay otro tema. ¿Y cuál es su visión entonces al respecto? ¿Cuál cree que es el panorama a futuro respecto a esta enfermedad? O sea, ¿va a llegar a tiempo para el 2021 alguna vacuna que sea viable en términos de mercado, o al menos que el Estado lo provee? Sabemos que el Estado en realidad nunca provee, son los contribuyentes los que terminan financiando esto, pero ¿cree que va a llegar a buen puerto esta carrera, entre comillas, sanitaria, esta carrera por las vacunas? ¿O cree que son Sí. meras especulaciones, que todavía no está el panorama listo para la experimentación? No, toda especulación. Se están saltando un montón de pasos para probar esta vacuna antes de que llegue al ser humano. Entonces, al saltar estos pasos, vamos a estar probando. Yo te recuerdo lo que pasó hace tiempo cuando se dispuso la vacuna felina para el COVID. En el COVID, en los felinos, este virus atacaba en forma con patología gastrointestinal, problemas intestinales, lo que era el aparato digestivo. Se ideó una vacuna exactamente similar a la que se está intentando implementar en el humano ahora, y resulta que en los felinos que se inyectó esa vacuna, lo único que fue producir una peritonitis catastrófica y produjo la muerte de la gran mayoría de los individuos, de los huéspedes donde se utilizó la vacuna. Entonces, ya con ese antecedente, así todo, teniendo ese antecedente, insisten en probarla en seres humanos. Estaba leyendo justamente esto que hablaban sobre la vacuna, y realmente asusta, realmente asusta. Una de las cosas que se proponen es exponer a los individuos sanos. Sabemos que los individuos sanos, con las defensas y sin patologías de base, tienen una mayor resistencia a la enfermedad.
y ellos son los que pueden llegar a generar las defensas para que de aquí en más se pueda trabajar con alguna otra base. Recuerdo que hace tiempo se hablaba del plasma, de aquellas personas que habían tenido la enfermedad y que se habían recuperado. Yo creo que la forma y la solución finalmente se va a encontrar cuando los individuos sanos sean expuestos en forma, no digo pasiva, pero sí, sería una vacunación pasiva, exponerse al virus para que desarrollen por ellos mismos los anticuerpos. Sin lugar a duda que esto va a ser trabajo y tarea de los expertos. Uno habla simplemente leyendo la bibliografía que tiene a su alcance y utilizando la deducción que surge en estos casos. Bien, entonces ya como dentro de lo que son las últimas preguntas que nos han quedado, tiempo atrás tuve la suerte de hablar con un gran amigo, pues ya en efecto es un gran amigo de la casa, que es Pablo Muñoz Iturrito, uno de los principales intelectuales que hay dentro de nuestro espacio. Y él fue uno de los primeros en sostener la necesidad de una suerte de inmunidad de rebaño, como él planteaba. Y mucha gente que decía, ¿cómo puede ser pro vida y proponer una inmunidad de rebaño? ¿Usted qué opina de esto, de la inmunidad de rebaño? Yo pienso que va a ser el resultado que vamos a tener al final, porque esta enfermedad vino para quedarse y de seguro que el día de mañana cuando surja la vacuna formará parte del calendario de vacunación de todos los seres humanos. Por el momento considero que la forma de poder salir adelante con esto, yo considero, mi humilde opinión, que va a ser el sistema inmunitario de rebaño, exponer a los individuos sanos, sin patologías de base, menores de 65 años, y ver cómo reaccionan a esta patología. Yo creo que otra forma, mantener la cuarentena me parece que está causando más daño que la enfermedad en sí, porque no solamente se está llevando vida, se sigue llevando vida, sigue contagiándose gente, y con la diferencia que al estar todos encerrados se pierde la capacidad económica de un país, se pierde la independencia económica de un país, la gente ya no tiene ni derecho a salir a manifestar, que lo tildan de anti-cuarentena o anti-vida. Entonces, eso es algo que yo creo que a los dictadores les hubiera caído a la perilla. A todo dictador le hubiera caído a la perilla tener una pandemia como esta. No digo que se la hayan impuesto, pero que les llegó como anillo al dedo, yo creo que les llegó como anillo al dedo. Excelentísimo. Viendo el fenómeno que se ha suscitado en torno a las discusiones justamente por la vacuna, hay gente que dice, ya son los terraplanistas antivacuna, que ven conspiraciones en todos lados, los que tienen miedo. ¿Cómo respondería usted ante esto a los que suelen decir, esta gente es antivacuna? ¿Qué respuesta le daría a usted? Hay vacunas que han salvado la humanidad y que han hecho que enfermedades desaparezcan por completo, pero esas vacunas han llevado un proceso, han llevado un tiempo. No creo que una vacuna tomada a los apuros de una situación como la que se está presentando pueda llegar a ser una solución. Toda vacuna lleva un proceso de experimentación y lleva un paso a paso. Si alguno de los pasos se saltea, es indudable que eso alguna consecuencia va a traer. Ya lo estamos viendo con los especímenes felinos que se utilizó la vacuna, los problemas que les ocasionó. Vemos que no se ha logrado aislar todavía el virus. Y el paso fundamental para una vacuna es aislar, es saber cuál es el enemigo. Todavía no conocemos el enemigo. ¿Y cómo si no lo conocemos vamos a generar una defensa? Me parece que es muy infantil pensar que sin conocer a mi enemigo puedo llegar a defenderme de él. Primero tengo que conocerlo para después generar las defensas. Bueno, coincido plenamente en ese punto. Respecto a ya la última pregunta, para no quitarle más tiempo a usted, si nos tuviera que dejar una reflexión en torno a lo que ha generado la pandemia. Puede ser una reflexión en términos culturales, puede ser una reflexión en términos políticos, en cuanto a manejo de salud, prevención de riesgos. ¿Qué reflexión o qué mensaje rescataría usted de todo este fenómeno de la pandemia que le quisiera transmitir a los más jóvenes? Primero, que toda sociedad necesita estar preparada, necesita prepararse, ya que si estamos preparados uno puede llegar a enfrentar situaciones. Los fracasos que vemos en la actualidad son producidos justamente por eso, por la falta de preparación, por la falta de preparar el recurso humano, por falta de priorizar cosas. No nos olvidemos que por allí estábamos priorizando otras situaciones totalmente ajenas a la salud, y es indudablemente que el resultado se ve a la larga. ¿Qué cosas ha dejado la pandemia? Y yo creo que nos ha dejado en lo que hace la unión familiar
a extrañar, a saber, a reconocer los afectos, a darnos cuenta lo importante que es el entorno que los rodea, lo importante que es poder saber que uno tiene a alguien al lado que te acompaña, que por allí uno veía las series de dibujos animados, los supersónicos, o veía otra serie y uno decía, qué locura. Y hoy, sin embargo, salvo la única diferencia, que no tenemos autos que vuelen, pero el resto se está dando igual, escafandra, videoconferencia, alejados uno de otro. Un aislamiento no sé si puede llegar a dejar algo bueno. Lo que sí es importante que nos tiene que dejar como base que el núcleo de la familia es todo. Sin la familia, sin el núcleo de la familia, nada puede salir adelante. Eso es una de las cosas que yo veo y en la cual se ha fallado esto. Respetar el núcleo familiar, buscar las formas para que no se pierda la esencia de la familia. Esa creo que ha sido una de las fallas en esta pandemia, que no se tuvo de vista. Se vio la parte sanitaria y no se vio de vista, se perdió de vista la parte humana. Y yo creo que ahí fallamos muchos, fallamos todos en eso. Coincido plenamente. Es plena la coincidencia con usted en ese punto. Y qué bueno que haya profesionales que se animen a hablar de esto, porque pareciera que es un mensaje de unos pocos y por lo que vemos en el día a día cada vez más la gente que despierta reacciona y es el motivo fundamental por el que hemos creado la fundación, que la gente reaccione finalmente. Horacio, tengo 59 años, ya tengo 36 años de trabajo en el área de emergencia. Eh, no le debo nada a nadie, le debo solamente a Dios y a mi familia el lugar en donde estoy. Entonces, por allí cuando viene alguien y me dice, no, ¿por qué esto es política? No, hermano, vos trabajás en la política, yo no trabajo, yo no vivo de la política, yo vivo para la gente. Mi función y mi objetivo es que la gente aprenda a defenderse, que aprenda un poquito más. Entonces, con esa idea, con ese pensamiento, eh, soy consciente de que muchas cosas de las que hablo después me causan un peso, porque después alguien va a decir, ¿cómo dijiste esto? Y tengo que ponerme a dar explicaciones, pero no me preocupa. A los 59 años ya no tengo que caerle bien a nadie. Me importa estar bien con mi conciencia, con Dios y con mi gente. Es lo único que me importa en este momento. Coincido plenamente. Y hablando de nuestra gente, queremos mandarle un saludo enorme a Lolo y Anita, que son parte activa de la resistencia, que son las que nos están ayudando a organizar este ciclo de entrevistas. Antes de pedirle que nos recomiende todas sus redes, cómo lo contactamos y cómo podemos ayudarlo también a que usted siga difundiendo su mensaje, también lo invitamos, ya siendo que está usted en Córdoba, que algún lunes, nosotros estamos en la Resistencia de Play FM de 6 a 9, se acerca a la radio, si podemos conversar en persona, tomar unos mates y de paso lo entrevistamos también desde la radio, que los videos de la radio van a parar al canal de la Fundación Libre, que por cierto, quiero agradecer enormemente a la hermosa audiencia que tenemos. Ya tenemos más de 110.000 suscriptores en YouTube, así que estamos muy felices de cómo hemos ido creciendo gracias a todos ustedes. Genial, genial. Señor, Felicitaciones, Horacio, felicitaciones. muchísimas gracias. Señor, ¿cuáles son sus redes? Va a ser un placer y un honor poder compartir con ustedes un momento y vernos cara a cara. Tengo un canal de YouTube, GJMIG10, JMIG10. Allí van a encontrar videos sobre consejos de primeros auxilios, RCP, y algunas de mis aventuras en Cordillera, en la Brigada de Rescate en Cordillera, bueno, en mi tarea de emergencia, que es lo que vengo haciendo desde hace 36 años. Así que pueden entrar a mi canal, o como Jesús Miguel Ernesto Peralta en el Facebook, me van a ver allí, y bueno, allí pueden, todo lo que publico es público, para que la gente lo pueda compartir con su familia, con su hogar, y bueno, y tratar de entre todos hacer nuestro medio un poquito más seguro. Perfecto, bueno, esperamos entonces algún día en la radio y que no todo siempre, como siempre insistimos, no todo es política, hay muchos factores y el tema de la salud es uno de los factores que por ahí escapa un poco a la visión eminentemente política, aun cuando la política se ha inmiscuido justamente en algo tan sensible y tan personal como la vida misma. Así que, ¿quién dice que el día de mañana, cuando no se haya levantado ya finalmente este encierro obligatorio, no lo tengamos nuestra querida profesional brindándonos un curso de RCP que es tan necesario, salvar vidas es básicamente un acto de heroísmo, y no todos los héroes usan capa. Así que, nuestro más sincero saludo, más que agradecidos que nos ha regalado una hora de su vida para educarnos, Gracias. y a su disposición desde la Fundación para lo que necesite. Gracias, querido Horacio, lo mismo. Para lo que pueda serles útil, aquí estoy. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Perfecto. Y el resto de la gente, los que no se puede ver la entrevista completa, sepan que esto vamos a ver ahora, siempre hacemos una evaluación posterior, o se sube al canal de la Resistencia, o se sube a mi canal, que también quiero agradecer enormemente, que ya hemos superado los 2.500 suscriptores en tan solo un mes de trabajo, así que estoy muy feliz y muy agradecido. Así que bueno, a seguir trabajando y pasaremos toda la noche editando, estudiando, leyendo, así que un saludo enorme a todos. Escriban lo que deseen, que respondemos hasta el último mensaje. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias a ustedes. Cuando uno ve esta juventud que se prepara y se preocupa es cuando uno tiene más fuerza para trabajar. Así que gracias por lo que estás haciendo, Horacio, y por empujar a tu generación a que sea mejor, a que piensen, a que no se dejen dominar. Gracias.